Hola Diana. ¿Cómo estás? Bien, yo bien relajada y bien feliz de empezar esta segunda temporada de Musas al Desnudo. Sí, aparte tenemos un súper tema en esta segunda temporada para iniciar y un súper invitado también. Así es. Entonces, pues tenemos aquí con nosotros a Manuel. Hola. Hola. Manuel Mora, si nos ayudas a presentarte para no andarte inventando vidas. Exacto. Sí, sobre todo ahora con el tema de los multiversos. Sí. No vaya a ser. Manuel Mora, soy comunicólogo, pues muchas cosas. He trabajado como cosa rara como comunicólogo, pues he sido más académico y me dedicaba a hacer investigación social, aunque sí trabajo de repente cosas más típicas de cualquier comunicólogo que se dedica a cuestión organizacional, ¿no? O sea, me he metido en las culturas de las empresas, a trabajar un poquito con cuestiones de estudios de mercado, pero sobre todo me he dedicado mucho a hacer pues cosas de academia, ¿no? Sí, he trabajado como maestro investigador. Ahorita, de hecho, trabajo en un centro de investigaciones pedagógicas y sociales de la Secretaría de Educación aquí en el Estado. Entonces, pues esa es más o menos la historia, digamos, en términos profesionales. Eso no quiere decir que sea yo Manuel, es una parte o una faceta. Es solo una parte. Y eso es algo que creo que deberíamos platicar todos. O sea, finalmente, las cosas que haces no te definen. Y eso a lo mejor puede tener un poco que ver con el tema que vamos a platicar ahora. Claro, con el tema de este día, porque la temporada pasada, bueno, con la que iniciamos Musas, hablamos acerca de felicidades. Es una niña, ¿no? Y bueno, nos dimos cuenta de cómo de repente todavía quedan estos rezagos y también, pues, esta creencia, ¿no? Como buscar este punto medio entre el ser una supermujer y ser una, nada más. Sí. ¿No? Y simplemente vivir. Y bueno, ahora en esta temporada nos queremos centrar también en mostrar la contraparte de algunos de los temas, ya que vimos cómo construimos nosotras un poco esto de ser mujer, pues nos dimos cuenta de que a veces no preguntamos tanto a los hombres qué sucede del otro lado. No, y aún así siendo mujer es difícil, ¿no? Que nosotras estemos también como conscientes de lo que ellos están pasando. O que vivamos en lo mismo también, ¿no? O sea, hay mucha diversidad. Entonces, pues queremos hacer un poco esta parte para podernos enterar también un poco del otro lado, las demás opiniones, y por eso invitamos a Manuel. Vamos a ver qué pasa cuando esta parte de felicidades es una niña se convierte en felicidades es un niño. Y el felicidades es un niño es una carga simbólica impresionantemente fuerte. ¿Sí? Si te toca ser el primogénito, o sea, ya nada más por el hecho de nacer niño, los papás se imaginan cualquier cantidad de cosas, ¿no? Además, digamos, de la situación de Dios, ¿qué voy a hacer con este bodoque? Al mismo tiempo es, ¿qué va a pasar con este niño, no? ¿Qué vamos a hacer con él? En la cultura occidental, en la cultura que tenemos heredada de los españoles y de los árabes, por la herencia cultural que tenemos, con esta mezcla después de la conquista, sí, porque los aztecas tenían las culturas indígenas también tienen una perspectiva como muy clara sobre lo que significa tener al primer hijo, pero de una forma diferente, ¿sí? Se le daban otro tipo de responsabilidades. Acá no, acá tenemos esta historia de ser los responsables de continuar con la tradición familiar o con los negocios familiares o hacerte cargo de, ¿no? Con el apellido. Con el apellido, que darle continuidad al apellido. Que entre paréntesis de repente abre el tema de que si las mujeres pueden tener el derecho de dejarle a sus hijos el apellido. El apellido. Es una contradicción súper interesante porque el apellido que tienen sigue siendo heredado del lado masculino, ¿sí? Por una cuestión cultural. Entonces tendrías que cambiar tu nombre por completo para decir ahora sí es mi apellido, ¿no? Ahora me voy a inventar totalmente el nombre. En ese sentido, tener, digamos, la herencia familiar, la carga masculina es muy pesada en ese nivel, porque tienes todo el elemento de cargar con la historia, de ser responsable, de dar continuidad a la trayectoria. Yo conozco casos de papás, por ejemplo, que sufrieron una desilusión muy grande, emocionalmente hablando, porque su primer hijo fue hija, no hijo. El papá tiene que reajustar eso. ¿Por qué? Porque pasa algo con los varones en el sentido de la crianza. Aunque no nos metamos mucho en eso, sí me parece importante colocarlo en este sentido. Como varón, a ti no te toca criar al hijo, no te toca gestarlo. Entonces, como no lo puedes gestar, tu vínculo emocional
con el hijo se vuelve algo muy importante, Claro. ¿sí? Y entonces sí generas como varón expectativas a propósito de lo que tú puedes enseñarle o puedes heredarle a tu hijo, si es el primer hijo, el primogénito. Ya si tienes más hijos, bueno, suele suceder que al hijo más grande le toca una carga de responsabilidad tremenda, ¿no? Es que tienes que cuidar a tus hermanos, tienes que ser el ejemplo. Son cosas que como varones tenemos y somos los hermanos primogénitos, ¿no? Y si no eres el primogénito y eres el segundo o el tercero, porque a lo mejor te toca tener 2 hermanas y eres el último en estas familias que ahora son más nucleares, más pequeñas, ¿sí? En las familias de antes los hijos varones seguían manteniendo todo el proceso y las mujeres estaban relegadas, pero ahora estos varones seguimos teniendo esa carga, digamos, de ser responsables, sobre todo, de ser responsables del sistema familiar, de ser cuidadores económicamente hablando, porque lo que nos toca culturalmente hablando como varones es seguir siendo proveedores, ¿sí? Generadores de proyectos, ¿no? La cultura en la que vivimos sigue siendo una cultura altamente competitiva, en donde tienes que ser tú, ¿sí? Ahora vivimos en una cultura donde tienes que ser exitoso, tienes que ser empresario, tienes que ser creativo, tienes que ser desarrollador, ¿no? Entonces la carga para el varón en general es una carga muy fuerte en un sentido cultural, ¿sí? Emocionalmente pueden pasar un montón de cosas, pero habrá gente que diga, ah, sí, claro, yo puedo con todo. Y te conviertes en el superhéroe, y te conviertes en el tipo que puede hacer un montón de cosas y eres creativo y todo. Y luego ahorita hablabas de sentimentalmente, y creo que sentimentalmente también, ¿no? Digo, por ejemplo, como que siempre como siendo mujeres se nos permite más, ay, ya está llorando, ay, ya se enojó, ay, ya se puso histérica, ay, no sé qué, ¿no? Pero al varón se le exige muchísimo que esté como en una ecuanimidad o... Que no muestre emociones. O que las emociones que muestre siempre que sean como hacia un lado más violento, ¿no? O sea, es típico de que el niño no llores porque los hombres no lloran, pero sí te puedes agarrar a golpes y eso de, mi hijo es bien macho, ¿no? Claro, y estás mostrando tu masculinidad, ¿no? Así es como establecer este poder. Entonces, esa sensibilidad también de muchos hombres pues está prohibidísima, ¿no? Y eso yo creo que también es una carga muy pesada. Y a lo mejor la usamos de una forma tal vez más sutil, o más, digamos, en un ambiente como mucho más cerrado o más íntimo, ¿sí? Cuando tienes pareja, ¿sí? Los hombres que tienen parejas mujeres, caso estereotípico del heterosexual, con la mujer es con la que te puedes, digamos, explayar en algunas cosas, ¿no? Y con quien puedes, si tu mujer está dispuesta a experimentar contigo tus propias emociones, aprender a manejar esas emociones. En realidad es que los varones sí somos emocionales. Culturalmente hablando, tal vez no lo expresemos porque no es que sea un tabú, sino que el mismo sistema no nos da chance de poder presentarnos emocionalmente frágiles, ¿no? O vulnerables, que es algo que es una palabra que ahora se usa con mucha mayor naturalidad, ¿sí? O sea, imagínate que yo llevo a mi trabajo llorando. Lo primero que va a preguntar la gente es, ¿qué te pasa? ¿Qué está sucediendo contigo? ¿Por qué llegaste llorando, no? Puedes llegar enojado, puedes llegar molesto. Yo soy muy transparente con mis emociones y la mayor parte del tiempo, si vengo de malas, llego de malas. Si se me nota en la cara, no lo puedo evitar. No soy de estos tipos duros que llegan así, todos tabla a la oficina. No. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Con permiso, voy a trabajar. No. Con cara de póker. Sí, que además es otra cara bien interesante, ¿no? Aquí no pasa nada. ¿Por qué? Porque necesitas mantener una imagen, necesitas mantener un estatus a propósito de cómo en el trabajo, por ejemplo, sí tienes que ser responsable, tienes que ser preciso, tienes que ser exacto, ¿no? Y la eficacia y la eficiencia requieren muchas veces que tus emociones estén guardadas. Pero si llegas a la oficina con cara de drama, lo primero que va a pasar es, ¿y a este qué le pasó? Sí, precisamente porque la cultura no está acostumbrada a que los varones mostremos cómo nos sentimos. Y no es que nos sintamos, porque sí sentimos y sentimos un montón, pero no lo expresamos con todos. Y tenemos nuestras propias formas de poderlo expresar, ¿no? Hay cualquier cantidad de ejemplos del cuate que se toma 2 o 3 chelas y entonces está en el drama y empieza a llorar. Sí, pero porque ya está en la cantina, ya rebasó su infante, y ya rebasó su límite, o sea, ya está desinhibido. Y se pone a cantar las de dolor porque es la manera que aprendió a expresar emocionalmente lo que sí. Y sí, incluso al mostrar este dolor sigue habiendo como un dejo de violencia, ¿no? O sea, es como no me puedo mostrar vulnerable
O sea, a pesar de que lo esté y de que me esté viendo vulnerable, no sé si es como la palabra, pero es como tengo que proteger este orgullo, ¿no? De que de todos modos me defiendo, ¿no? Aunque me sienta así o no sé si... Sí va por ahí, porque en estos códigos de masculinidad y de feminidad, por ejemplo, en esta polarización, los varones no tenemos el permiso de ser frágiles. Fíjense la diferencia entre ser vulnerable y ser frágil. ¿Sí? Claro, sí. Cuando yo me rompo en llanto, como varón, causo un caos tremendo alrededor. Yo tengo una frase de una amiga que el día que me lo dijo fue muy impresionante, porque dice esta amiga, es que si un varón llora, si yo veo llorar a un hombre, no sé qué hacer con él. Ok. Wow. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás viendo a un hombre que ya rompió todos sus límites, ya rompió todas sus barreras, porque el llanto es considerado un signo de fragilidad absoluta. Sí. Y eso, como dices ahorita, igual muestras tu dolor con una canción como muy fuerte, ¿no? Piensa, por ejemplo, en una canción de, no sé, de José Alfredo Jiménez, o de Cuco Sánchez, que son así de rompe y rasga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás rompiendo con todo, pero en ese momento te permites expresarlo con este grado de violencia, porque atrás hemos sido violentados en ese tema emocional. En términos de no puedes expresarte, en términos de control, de mantenerte ecuánime. Entonces, esa fragilidad es un ejemplo de cómo el mismo sistema nos da la pauta para decir, mantente dentro de estos límites y no salgas de ahí. Porque si sales de ahí, pasa esta violencia, ¿no? ¿De qué manera puedes salir de ahí? Solamente puedes salir de ahí de una manera violenta. Hay que romper esta estructura. Y entonces, esas expresiones que son muy drásticas, que pueden ser muy agresivas, atrás hablan de todo esto que nos pasó como varón, de todo lo que tuvimos que contener, de todo lo que tuvimos que guardar. Y claro, en el momento en el que sueltas la llave, suena todo. Se va. Como y cascada. Con violencia, una cascada muy fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos acumuladas muchas cosas. Sigo guardando por mucho tiempo. No, y de generaciones atrás, ¿no? Porque no nada más es tu generación, es lo que vienes de tu papá, de tu abuelo, de tu bisabuelo, o sea, porque ya es una carga muy pesada. Sí, claro. Y que tienes cargas que incluso si tienes ejemplos de varones, por ejemplo, como tu abuelo o tu tío, si no tuviste un papá cercano, por ejemplo, que pueden ser gente muy recia, ¿no? Finalmente acabas aprendiendo estas cosas que fueron ejemplo como varón, ¿no? Y las vas siguiendo porque es tu referente. Sí. Y si te toca hacer cambios, te enfrentas a un montón de situaciones muy complicadas. Claro, empezando desde por dónde empiezo, ¿no? ¿Cómo se hace diferente? ¿Se puede contar algo personal? Sí, claro. Por supuesto. Fíjate que hay una cosa bien interesante a propósito del apellido y del nombre. Yo me llamo igual que mi papá. Me pusieron su nombre. Entonces, eso también es súper marcante. Es todo un tema. En muchos sentidos, ¿no? Yo tengo dos nombres. Sí, yo soy José Manuel, pero el José no lo uso precisamente por una cuestión como muy personal en términos de construir tu identidad, ¿no? Mi papá también era el señor Mora, y siempre era Manuel Mora, siempre se presentó él también igual. Entonces, para mí, por ejemplo, marcar la diferencia entre lo que mi papá construyó, que fue un hombre de negocios, un hombre deportista, que hizo cosas muy creativas y muy innovadoras para la época, marcar la diferencia, porque además yo fui el hijo rebelde. Yo no quería ser como mi papá. Y entonces ahí hubo un conflicto de, bueno, ¿qué hacemos con este chamaco? Pobres de mis papás, porque les tocó un hijo bastante particular en muchísimos sentidos. Bienvenido a este podcast, es de hijos rebeldes. De ovejas negras. Ovejas negras de la familia. Y aunque sí puede ser un buen hijo y ser, digamos, obediente y toda la cosa, yo, digamos, ya en mi edad adulta, yo sí tuve que marcar una diferencia, ¿no? Entonces, mi carrera profesional tiene atrás un bagaje de yo tengo que marcar cómo soy, tengo que decir quién soy, ¿no? Y entonces tú preguntas en el ambiente académico en el que yo me muevo, preguntas por mí, la gente me ubica, ¿sí? Por las cosas que hice, por los errores y los aciertos, como todo mundo. Pero yo sí tuve que marcar una diferencia por no ser como mi papá. No porque mi papá fuera una mala persona, al contrario, sino porque yo estaba construyendo mi propia identidad, ¿sí? Entonces hay hijos que viven a la sombra del nombre del padre. Sí, completamente. Completamente. Y entonces eres el hijo de... Y entonces todo tu problema de no ser tú tiene que ver un poco con el que te llamas igual que tu papá. Y además la gente ve cómo hizo las cosas tu papá y espera que haga las cosas como tu papá.
Entonces este trabajo que te toca a ti hacer como varón, de ser tú mismo, de construirte a ti mismo frente a la historia heredada de tus ancestros, claro, ¿sí? Es muy pesado. Sí, fíjate que ahorita que dices de los nombres, en mi familia generalmente también es eso, es poner al el primer hijo o hija el nombre de la mamá. Ajá. Entonces no nada más es cargar con eso, sino que ya aparte tu nombre se convierte en diminutivo para toda la vida. Entonces, por ejemplo, mi tío Jorge y mi primo Jorgito, y mi primo Jorgito 50 años y toda la vida fue Jorgito, ¿no? Entonces también es como eso, ¿no? Vivir todo el tiempo debajo con una imagen de como si fueras un cloncito de tu papá o de tu mamá, ¿no? Claro. Sí, y eso como varón es muy fuerte, porque entonces dices, bueno, ¿quién soy yo? Ajá. ¿Cómo me diferencio del otro para yo construirme a mí mismo y hacer la diferencia? Porque ciertamente, aunque sí insisto en que vivimos una cultura que es muy competitiva y que te obliga a marcar el quién eres tú, hay una necesidad particular de todas las personas, hombres y mujeres, de ponerte, de que tu nombre sea reconocido, de que quién eres tú o el nombre que te ha sido asignado se impregne de tu esencia, se impregne de tu forma de ser. Y eso es súper interesante cuando escuchas las historias de los varones de es que mi papá hacía esto, ¿no? Sobre todo los hijos, por ejemplo, que heredan la empresa familiar. Sí, o la profesión, o la profesión, ¿no? Por ejemplo, en los abogados, en los licenciados en Derecho, es muy común que se herede. Por ejemplo, si un señor es abogado, conocí alguna vez un abogado que se dedicaba, entre otras cosas, a hacer los trámites legales para la renta de casas habitación, y él era fulano de asociados. Y los asociados eran sus hijos. Entonces imagínate tú como hijo cargar con el apellido de tu papá, que fue el que abrió camino, que fue el que construyó cosas, que fue el que hizo que su nombre y su apellido tuvieran un reconocimiento social. Para los varones eso es una carga muy pesada. Sí, porque aparte, si no quieres, digo, por ejemplo, a mi papá le pasó, mi papá tuvo que ser médico porque mi abuelo era médico y porque venía de familia de médicos, pero él quería ser pintor y escultor. Entonces, nunca pudo hacerlo, siempre fue, y hasta ya muchos años ya después se dedicó a la pintura y a la escultura, pero tenía que ser, porque era lo que tenía que ser, ¿no? Y entonces cuando te rebelas para hacer eso, es cuando viene porque toda la familia se te echa encima, porque todos los papás se te echan encima. ¿Cómo no vas? ¿Cómo no vas a seguirlo? Entonces todavía es mucho más difícil, ¿no? Porque quieres buscar tu propia vida, entonces tienes que separarte de donde vienes. Claro, que también es un poco, yo lo llamaría como una especie de estigma, porque sí se suele trabajar con cierto dolor. Si tú decides construir tu propio camino, es un camino que vas a transitar solo. Sí, completamente. Y en ese tránsito de hacer las cosas solo, tienes que hacerte el fuerte y tienes que hacerte el guerrero y tienes que, como diría mi abuelita, que esa frase la adoro, tienes que empujar para adentro y seguirle. Esa frase es fantástica. ¿Por qué? Porque tienes que guardarte toda la cuestión emocional, tienes que mantenerlo adentro y continuar. Poderte mantener en una pieza. Mantenerte en una pieza. ¿Por qué? Porque es importante, porque estás construyendo tu camino, estás construyendo tu historia, que es absolutamente válido. Yo no digo que eso esté mal en un sentido general, todos lo hacemos. Pero en el caso de los varones, por ejemplo, que nos toca ser hijos primogénitos y que además tenemos esta carga de expectativas a lo grande, imagínate, como tú dices, ¿no? El hijo que decide no ser como el papá, absolutamente válido y necesario. Pero sí hay una especie como de castigo, ¿no? Sí, claro. Es que tú no eres como lo que yo quería, ¿no? Entonces el conflicto entre padre e hijo se vuelve muy complicado porque el hijo carga con una culpa ajena. Porque es ajena porque se le impusieron. Sí, claro. Porque si realmente fuera un hijo totalmente libre, que hubiera vivido, por ejemplo, en una familia donde tú haces lo que tú quieres y tú decides porque es tu vida, padrísimo, porque entonces no hay carga, no hay miedo, no hay preocupaciones, ¿no? Entonces sí hay, digamos, una necesidad de ser agradecido y agradeces a tus padres de que te hayan permitido la libertad de ser. Pero cuando te toca ser el hijo primogénito y rompes con la carga de te toca hacer lo que a ti te toca porque yo te lo mando, yo te lo ordeno, tienes esa culpa heredada y agregada de lo que nunca fuiste porque los demás esperaban que
frase. Sí. Ay, y muchas veces ni siquiera tienes que ser el primogénito, ¿no? O sea, muchas veces, o sea, sí tiene una carga más fuerte, pero a veces esa carga se va pasando a los otros hijos también, de que todos tienen que irse por este caminito que les marcan los papás. Claro. Y es que en realidad son las expectativas, ¿no? O sea, la carga de las expectativas es fuertísima porque finalmente es esto, ¿no? O sea, no es algo que tú estás eligiendo, sino que algo que eligieron para ti y realmente no importa quién seas, ¿no? O sea, sin conocerte. Es nada más porque eres de cierta familia, porque eres hombre. O sea, son cargas impuestas de fuera que van moldeando y que ahorita estás hablando como de cómo se lleva esto en la familia y que finalmente va a terminar también en la pareja, ¿no? Exacto. En la elección de pareja, porque luego es o reproduces también el mismo esquema que aprendiste, el mismo esquema familiar, o eliges otra cosa y ahí de todos modos sigue habiendo un montón de expectativas y de pesos. Sí, porque tú como varón traes esta carga cultural de ser el chido, ser el que todo lo puede, ser el que construye camino, el que se dedica y el que logra metas y el que trabaja y el que es responsable, ¿no? Que esa es una carga súper interesante desde muchos aspectos. ¿Sí? La responsabilidad es algo que necesitamos, digamos, en el nivel empresarial o en cualquier proyecto que tengas. Hacerte responsable es porque estás comprometiéndote con eso, ¿no? Y ese compromiso, si lo ves desde la perspectiva de los varones, tiene esta carga de, esta expectativa, por llamarlo no carga sino expectativa, de cumplimiento. Pues imagínate este personaje que viene, por ejemplo, rompiendo su historia, de yo no quiero ser como mi papá porque lo que yo quiero construir es totalmente diferente, ¿no? Y entonces llegar con una pareja que a lo mejor coincide contigo en tus cosas y todo, pero tú traes tu propia historia, traes tus propias maneras de hacer las cosas. Y entonces, como estás abriendo camino, hay cosas en las que no tienes ni la más remota idea de qué hacer. ¿Cómo se hace? ¿Sí? Claro. Y entonces estableces el diálogo con tu pareja, platicas con ella, porque también ella igual puede venir de una historia en donde ella puede ser a lo mejor la niña linda, toda bonita, toda simpática, que ha heredado este estereotipo también de mujer, de ser ama de casa, de cocinar riquísimo, de saber cómo quitar las manchas de la ropa. Totalmente, saber cómo lavar. Es que además es algo básico. Yo creo que todos deberíamos aprender a hacerlo. Es un tema de supervivencia. Ese es otro tema, ¿no? También muy fuerte, el rol de género. Pero si imagínate que tienes esta historia, ¿no? De dos personas que vienen, una de una cosa como muy tradicional, en donde sí, claro, yo quiero ser la mujer perfecta, la mujer que todo lo puede, la mujer que va a cuidar a los hijos y que además cuida al marido y lo alimenta, ¿no? Porque es el hombre que sale a la calle, al exterior, a enfrentarse al mundo, ¿sí? Y tú traes como varón esta carga de yo tengo que enfrentarme al mundo con todo el tema de haber roto con mi familia o de seguir con la tradición familiar, ¿no? Es que en esta casa las cosas se hacen de esta manera. Sí, es típico. Súper fuerte. ¿Por qué? Porque es un espacio de seguridad, ¿sí? Y la gente que se mueve en esos espacios de seguridad los repite, los reproduce porque les permite sobrevivir, ¿sí? Claro. Y quienes nos atrevemos a hacer alguna ruptura, pues estamos buscando a ver por dónde. Y sobre esa búsqueda también construyes tus propias estrategias. Entonces, cuando te enfrentas a la dinámica de pareja, te enfrentas con todo lo que traes, toda tu historia, con todos tus miedos, con todas tus frustraciones, también con todos tus anhelos y con todos tus deseos. No, y a veces hasta con el desconocimiento de quién eres, ¿no? Porque muchas veces como no te dejaron ser quien tú eras, toda tu vida vives en un total desconocimiento. Sí, y a veces es quién eres y qué quieres, ¿no? Porque es eso. O sea, si empiezas a reproducir, de repente a lo mejor puede llegar el momento en que digas así como, ¿dónde estoy? Así que si realmente quería llegar aquí o no era esto. Y ahí es cuando se te vienen las crisis, ¿no? De que de repente te despiertas un día y te das cuenta que tu vida ha sido una mentira completa y ya no quieres seguir ahí, ¿no? Querías. Sí, yo creo que muchos varones tienen ambas cosas, ¿no? Tenemos ambas cosas. Tenemos este deseo de ser nosotros mismos, ¿sí? De construir nuestro propio camino, de que seamos reconocidos por quienes somos, no solamente por lo que hacemos, sino por lo que hemos logrado, sino por quienes somos, porque más allá de presentarte como el ingeniero fulano de tal, o el arquitecto no sé quién, ¿sí?
cuando yo digo que soy comunicólogo, todo el mundo pone cara de, ¿y eso cómo se define? Claro, ¿con qué se come? Sobre todo porque yo nunca me metí a los medios de comunicación, ¿no? Que sería lo típico de un estudiante o de un licenciado en ciencias de la comunicación, sino que al contrario, yo digo que soy comunicólogo y además me aviento la puntada de que a veces me presento como analista sociocultural, lo hago a propósito. Wow. Hay gente que pone cara de, ¿y eso qué es? Entonces todavía más rebelde el decir, hay algo que ustedes no esperan que yo sepa. Claro, ¿no? Suena como a tomo café y analizo el mundo. Hubo un meme por ahí que es fantástico, que salió ahora este año a propósito del Día del Comunicólogo. Me hace mucha gracia porque dice, bebemos y sabemos cosas. Y se aplica a cualquier profesión, ciertamente. Sí, también. Pero totalmente. Algunos amigos lo traemos de vacilada ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tienes una profesión diferente, porque cuando te dedicas a hacer algo que nadie conoce, el camino y el esfuerzo es triple, no doble, es triple. ¿sí? Sí. Y eso implica tener mucho ejercicio de voluntad para poder decir qué quieres. Y como decías hace rato, Diana, igual te enfrentas a la frustración de, ¿y ahora cómo le hago? ¿Cómo lo muevo? ¿no? Y en este ir y venir de sí puedo y de repente te enfrentas a chale, no salió, puedes regresar al tema de híjole, es que qué barbaridad, ¿por qué me metí en este camino? Y pueden salir todas las culpas y todas las frustraciones y puedes llegar incluso al tema depresivo. Que además eso como los varones tenemos esa bronca súper fuerte, porque precisamente con este afán de no mostrar nuestras emociones, es que te puedes encontrar cualquier cantidad de compañeros de trabajo que van y se presentan y hacen lo que tienen que hacer, pero precisamente porque no están acostumbrados a expresar sus emociones, viven depresivos. Y pueden platicarte, hay un tipo particular de depresión que se llama depresión funcional. ¿sí? O sea, puedes estar emocionalmente inestable, pero la controlas. Haces lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque también es un sistema de seguridad para ti mismo el mantenerte dentro de la rutina. ¿sí? Pues para muchos varones la rutina es un ejercicio como de mantenerte como tu tabla de salvación, ¿vale? Porque no tienes otro recurso. Y entonces sigues trabajando, sigues haciendo tus cosas, igual te comportas de una manera poco emocional, es decir, tratas de no romper la fuente, de que la fuente de las emociones no se desborde. No se desborde, sí. Pero sigues manteniendo este tema emocional y estás forzado a mantenerte en este canal de ser responsable, de seguir produciendo, de seguir generando cosas. Y precisamente porque estás en una situación en donde tienes que mantener el ritmo, no puedes darte una pausa para decir, necesito trabajar conmigo. Necesito trabajar con esta situación que estoy sintiendo. Muchos varones, lo digo en general porque es pues, una cuestión así como platicada ahorita, sí llegan incluso a manejar sus emociones depresivas a través del alcohol, por ejemplo. Entonces el típico caso del papá que viene de trabajar 50 horas a la semana, después estar atrás de un volante, por ejemplo, ¿sí? Lo único que quiere llegar a su casa es tomarse unas cervezas y desconectarse del mundo, porque no sabe cómo trabajar con todo lo que le está tocando vivir. ¿sí? Yo ando en camión todo el día. ¿sí? Entonces imagínate un chofer de camión que tiene que lidiar con los pasajeros, que tiene que lidiar con la cuota de tiempo, con la cuota de lana, ¿sí? y que está presionado por su jefe para lograr la cuota de tiempo y la cuota de pasajeros. ¿no? Y lidiar con el estrés del tráfico. Y lidiar de repente con el estrés del tráfico, lidiar con el cuate que se te atraviesa. Tienes que ganar el espacio porque traes un bodoque de animal manejando por supuesto. Y que requiere además muchísima habilidad. La gente que es chofer, sobre todo choferes de camión o de tráiler, bueno, tienen una habilidad espacial impresionante. Sí, a veces pasan por lugares mínimos. Para dar la vuelta. Milímetro y milímetro de lado. A mí me cuesta trabajo echarme una reversa. Pero imagínate toda la cara que trae esa gente. ¿sí? No platican con nadie, porque todo el tiempo es, ¿cuántas horas quieres que trabaje? ¿Trabajan 8 horas, 10 horas frente al volante? ¿Sí? No, y estar sentados, es cansado, la espalda, todo. Y no es que los esté yo defendiendo, estoy tratando como de platicar una historia de un típico trabajador de todos los días, ¿sí? Que tiene una responsabilidad y que no tiene otro contacto más que el llegar a su casa con su mujer, por ejemplo, y sus hijos, que claro que los hijos quieren llegar y abrazarlo y contarle qué hicieron en el día, y te imaginas una mamá, la típica. A mí sí me ha tocado escuchar mamás que dejan que tu papá llegue a la casa. Sí, te voy a echar toda la... En cuanto llegue tu papá vas a ver lo que es bueno. Y es una frase súper típica de las mamás
comunes y corrientes que han vivido también su propia historia como mujeres y como amas de casa. También ellas tienen su carga súper fuerte. Entonces imagínate que tú llegas con cara de Dios, el día estuvo terrible, por poco choco 3 veces. Me gritanearon. Y además tengo que lidiar con una mujer que quiere que yo juegue con mi papel de rol, con mi rol, perdón, de papá, y que sea el juez absoluto a propósito de la conducta de mi hijo. Claro. Sí, pero aparte el juez hacia lo malo, porque no es un juez de que, ay, mira, sacó 10, o sea, no es a regañar y a poner orden y a... Es resolver, ¿no? O sea, finalmente terminas de resolver en el trabajo y llegas a resolver acá. Porque, exacto, cuando en realidad tú quisieras llegar a tu casa, claro, y tienes todo el deseo y el gusto de crecer, de sentarte a jugar con él. Imagínate un papá que trae todo el día y dice, yo te voy a llegar con mi chamaco, porque llegar con mi niño me libera, me desconecta, me pone en otro ambiente. Y lo primero que recibes es una señora que dice, es que tu hijo se portó muy mal ahora, dile algo. ¡Híjole! Sí. ¿Sí? Así, hola, buenas noches. Si tienes una pareja que te dice claramente, oye, mi vida, ¿cómo te fue? ¿Te sirvo algo? ¿Sabes qué pasó esto? Déjame contarte. Si la señora le da el espacio de déjame llegar, déjame cambio de ropa, vengo todo sudado, dame chance de bañarme, platicamos. Sí. Ok, padrísimo, porque entonces tienes un espacio para poder dialogar y entonces sí meterte en tu rol de papá. ¿Sí? Pero en realidad esta gente que trabaja, todos lo hacemos, pero algunos tenemos ciertos espacios como de incluso si quieres llamarlo de privilegio, lo puedes llamar así, ¿sí? Donde sí puedes sentarte y decir, dame 5 minutos. Claro. Hay gente que no, porque la mujer le exige. Entonces le exige con cara de ponte. En cuanto va abriendo la puerta, ¿verdad? ¿Por qué te tardaste? Sí, claro. Sí. Y el caos, ¿no? Así todo llorando y así. Porque tienes este rol súper patriarcal de tú eres el papá y tú eres el responsable de la crianza de este hijo desde la perspectiva moral, ¿no? Tú eres el juez que va a decidir si tu hijo hiciste bien las cosas y le vas a imponer una sanción que corresponda al nivel de ruptura. Sí, aparte también esa carga de decir, yo como mamá no puedo con esto. Ajá. Y al hijo también eso le enseñas, ¿no? O sea, ya cuando yo como mamá no puedo controlarte a ti, entonces va a venir tu papá que tiene una jerarquía más grande, un poder más grande a poner las cosas en paz de lo que yo no puedo, ¿no? Sí. Va a venir el señor autoridad. Ajá, sí, entonces, tienes que tenerle miedo. Sí, así es, y tienes que reproducir ese papel, ¿no? Sí, o sea, de ser el que impone miedo. Sí. Y es el señor que impone, el señor que decide, el señor que va a juzgar si hiciste o no. Si lo ves desde esta cosa cultural, pues tenemos claro esta imagen de alguien más arriba que nos va a decir si las cosas que estamos haciendo están bien o están mal, ¿no? Claro. Sin meternos en cuestiones religiosas, pero por ahí el asunto. Sí, claro. Pero finalmente es eso. A ti como varón te toca este tema súper fuerte de juzgar, de cuestionar, de validar incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo traemos heredado. Sí. Y entonces cuando resulta que no eres el papá típico o que no eres el varón típico, el resto de la gente te etiqueta. No voy a decirlo más que de esa manera, ¿no? Pues es así. Sí. Y así es. Y sobre eso los demás alrededor te tratan. Habrá gente que sí te juzgue. Sí, todo, siempre. Pero la mayoría de la gente dice, no, es que es así y no le vamos a mover. Ajá. Entonces, mueves, digamos, como la dinámica. No, a este no le muevas. Porque esto no va a funcionar como nosotros quisiéramos que funcionara. Claro. Entonces te vuelves un paria. Realmente te vuelves un paria. El outsider. El outsider, exacto, el outsider. Sí. Ay, no, ya es la rara, ya sabes. Sí, ya no hay nada que hacer ahí al respecto, ya salió así, ¿no? Sí, es todo un tema. Y luego te sientan en la mesa hasta el final en las reuniones familiares, en los eventos así. Además cuando eres soltero, ¿no? Soltero. Sí, no, ponlo con los más chicos, ¿no? Sí, en la mesa de los niños. Con los parientes lejanos. Sí, claro. Sí, no, es todo un tema porque volviendo un poco a lo que hablábamos hace rato, o sea, cuando decides hacer las cosas diferentes y cuando decides romper con esto, que en realidad ya hay como toda una tendencia, ¿no? Ahora ya también es como a estas nuevas generaciones les está tocando ser como más disruptivos y entonces buscar totalmente lo contrario, claro, ¿no? O sea, como tratar de romper con esto. Pero bueno, desde uno en nuestras generaciones te enfrentas a este tema de que si lo quieres hacer diferente no sabes bien
no sabes bien cómo, o finalmente sigue quedando aquí este dejo de rareza, ¿no? De sentirte tal cual, el outsider, que está buscando terapias, que busca meterse como en rollos de trabajo emocional, que ya hay círculos de hombres, ¿no? Que hay como todos otros temas. Que bueno, tú planteabas hace rato, antes de que empezáramos a grabar, algo que me pareció muy interesante, porque cuando hablábamos sobre el tema de ser mujer, planteábamos cómo al entrar a este mundo de hombres, terminábamos teniendo el mismo esquema, ¿no? O sea, tratando de cumplir los mismos parámetros de la masculinidad. Y como lo planteaste hace rato, ahorita me cuentas, ¿no? Hay temas también en los que los hombres están entrando que se pueden ver como más de mujeres, en donde siguen estando también estos parámetros desde la feminidad, ¿no? O sea, la contraparte. Y entonces, ¿cómo encuentras realmente lo que es propio? Ajá. O sea, ¿cómo construyes eso desde lo que tú realmente necesitas y buscas, ¿no? Fíjate que hay dos aspectos que a mí me parece importante recuperar. ¿Sí? Porque en esta lógica de hablar de hombres y mujeres, de masculinidades y de feminidades, se nos olvida que antes somos seres humanos. Y precisamente porque somos seres humanos necesitamos entendernos como tales. De otra forma, si marcamos el estereotipo, si nos vamos por esta cuestión de género, por esta identidad que te marca muchas cosas, ¿sí? Te olvidas de esa parte humana, y la parte humana es altamente emocional, la parte humana es altamente táctil, es altamente sensible, ¿sí? Que culturalmente hablando nos hemos visto obligados a manejar nuestra sensibilidad, nuestra naturaleza humana con ciertos patrones, porque así es ahorita, y que ahora, como dices, estas generaciones están buscando formas nuevas de expresar la naturaleza humana. A los que estamos en este canal como de disrupción, de decir esto no debería funcionar así, si nos enfrentamos con estos trancazos frente a las paredes fijas duras de cómo deberían de ser las cosas y cómo nosotros traemos nuestro propio cincel para decir esto debería moverse por aquí. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana también es una naturaleza que está buscando reconocerse a sí misma, construirse a sí misma, ¿sí? Y aunque te muevas, por ejemplo, si lo vemos desde el lado de los hombres, de los varones, que estamos tratando de reconocer ese aspecto más vulnerable, más emocional, ¿sí? Y que estamos tratando de encontrarnos a nosotros mismos, estos espacios de círculos de hombres son muy interesantes, porque nos permiten dialogar con nuestros pares. La mayoría de la gente que tiene, digamos, esta dinámica típica de tener una pareja hetero, en realidad son códigos diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos experiencias diferentes. Biológicamente nuestros cerebros funcionan distinto, culturalmente hablando nos educan de formas diferentes, ¿sí? Yo, por ejemplo, cocino, a mí me gusta mucho cocinar. No soy chef, pero si te fijas, los varones que son chefs son altamente reconocidos. ¿Por qué? Porque tienen esta carga de la sistematicidad, de la precisión, de la eficiencia, que sigue siendo un código masculino. Si tú dices que eres una mujer y eres chef, te mueves en este código de precisión, de exactitud, de cálculo exacto, correcto, porque las recetas se vuelven una cuestión de química y física. Y no se vuelven una cuestión de gozo y disfrute. Claro, ya está esta cocina molecular. Es impresionante. Exacto, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque te mueves al mundo de la competencia, te mueves en el mundo de la exactitud y en el mundo de la precisión, que generalmente es un mundo visto desde este paradigma masculino, ¿sí? No es un mundo flexible, no es un mundo fluido, es un mundo exacto, correcto y preciso, ¿sí? Y entonces, quienes nos movemos en esta dinámica de ser un poco más flexibles, de trabajar con nuestras habilidades y con nuestros propios recursos, pues sí tenemos que transitar, y a veces necesitamos que ese tránsito esté acompañado, ¿sí? Ahorita que decía sobre los círculos de hombres, estoy en uno que es súper interesante porque es a escala latinoamericana. Y entonces me toca escuchar conversaciones de gente de Perú, de Chile, muchos de aquí de México, en donde la cultura es exactamente la misma. No sé cómo expresar mis emociones, no sé cómo transitar, no sé cómo reconocerme a mí mismo y saber qué realmente es lo que quiero, ¿sí?
Porque culturalmente nos enseñan a que el mundo exterior es lo que debemos alcanzar. Nosotros como hombres vivimos en este mundo exterior y en el exterior nos desarrollamos. Por eso este asunto de yo soy licenciado fulano de tal, claro, o el ingeniero. Va el título primero. ¿Por qué? Porque el título habla precisamente de todo lo que construiste, pero todo tu mundo interior está desmoronado. Y entonces los círculos de hombres están ayudando a que precisamente como varones le demos forma, le demos cauce a esto que estamos considerando ahora como personas, como seres humanos que también sentimos, que también queremos, que también anhelamos y que también necesitamos. Claro. Porque también necesitamos del otro. Claro. Y encontrarte con alguien que cumpla tus necesidades o que te ayude a cumplir tus necesidades es súper difícil si lo ves desde el lado estereotípico, si lo ves de esta dinámica, porque imagínate tú como mujer, que tú te estás pidiendo que te chiquen, que te cuiden, que te apapachen, que entiendan cómo te sientes, ¿sí? Y llega un tipo y te dice exactamente lo mismo. Lo que está pasando con los círculos de hombres es que estamos encontrando espacios en donde podemos explayarnos y podemos acompañarnos de otros varones y decir cómo nos sentimos, sin ser juzgados, ¿sí? Sino ser reconocidos por el otro. ¿Por qué? Porque con las mujeres, si lo vemos desde esta perspectiva hetero, insisto, este diálogo entre hombres y mujeres se pone complicado. Hace rato poníamos este ejemplo del chavo de, mira, déjame te digo cómo me siento, porque lo que queremos es resolverlo, porque sí tenemos muchas cosas por trabajar. Tenemos que reconocer quiénes somos como personas, como seres humanos y luego como varones. Creo que ese sería el camino que tendríamos que seguir y no al revés, ¿sí? Claro. Porque si nos movemos desde el lado de lo masculino y es que como hombres tenemos que hacer y debemos trabajar, ya tenemos un problema. Porque un deber ser nos obliga a construir o a tomar decisiones más bien que están en función de una expectativa social y no de lo que realmente necesitamos y queremos resolver como personas. Que a mí eso me parece más necesario. Y ese podría ser un buen diálogo entre hombres y mujeres, como persona que sientes, como persona que necesitas. ¿Te puedo acompañar en el proceso? No te puedo acompañar en el proceso. ¿Quieres que te acompañe? ¿Quieres hacerlo solo? Claro. ¿Sí? Que eso ustedes como mujeres lo exigen de cierta forma, porque tienen, culturalmente hablando, también tienen un mayor desarrollo en términos de lenguaje y en términos de emociones, ¿no? Están más acostumbradas a sentir y a expresar, tienen más libertad en ese sentido, porque el mundo de lo emocional, el mundo de los sentimientos, el mundo de la fragilidad, culturalmente hablando, está en ese lado de la cancha. ¿Sí? De este lado de la cancha hay otras cosas. También existe fragilidad, también existe emocionalidad, también existen sensaciones y sentimientos, pero digamos que están guardadas en el inconsciente. Y entonces, en nuestro ejercicio como varones en esta época es hacerlo consciente. Reconocernos como varones, ¿no? ¿Qué queremos, qué necesitamos? Primero en nuestra función natural de ser personas y ya después en la relación con alguien más, que eso es algo súper necesario y creo que en ese camino sí podemos trabajar. Habría que tener cuidado con que esos círculos de hombres sean de hombres y estén elaborados y digamos, guiados por alguien que entienda esta diferencia entre lo masculino y lo femenino, porque me ha tocado participar, no tanto trabajar, sino participar en círculos de hombres que alimentan el discurso desde lo feminista. No desde lo femenino, desde lo feminista. Sí escuché yo de repente algunas frases, es que nosotros somos los victimarios. Yo, espérame, tantito. Sí, cierto, no lo estoy negando. Sí, los varones en el común somos los más violentos y somos los que perpetramos muchas violencias, ¿sí? Pero también esa violencia es estructural y somos víctimas de esa estructura. Claro. Y entonces tú ves un tipo violento y es un tipo agresivo, habría que preguntarse qué le pasó para llegar a ese punto, porque la naturaleza del ser humano no es ser agresivo. Exacto. Hablo del ser humano en general, de las personas. No somos agresivos por naturaleza. Nos hacemos agresivos por defendernos del ambiente. Y si vivimos en un ambiente que es exigente, que es presionante, que es violento, aprendemos a ser violentos. Y las mujeres también son violentas, también a veces.
No, ¿sí? Y a veces más. Y a veces más, Sí. o de otras formas diferentes, ¿no? A veces la violencia psicológica o la violencia emocional está más del lado de las mujeres y los varones somos más violentos físicamente, ¿no? No me voy a meter en ese tema de violencia, que es súper fuerte, pero sí creo que tendríamos nosotros como varones que aprender a construir nuestra propia manera de pensar, de saber, de reconocer cómo somos, ¿sí? Porque sobre esa base es que podemos establecer el diálogo hacia afuera. Claro. En ese sentido, las mujeres nos llevan 30 años de ventaja, 40, ¿sí? Nosotros estamos apenas en este proceso de saber quiénes somos y qué queremos. Y luego aquí como la importancia también, digo, como que el POT también es mucho de ser padres y ser madres, ¿no? De cómo educar a los hijos desde pequeños con esta nueva mentalidad, ¿no? O sea, ya no de que, tú porque eres niño eres tal y tú porque eres niña eres tal, ¿no? Entonces, o tienes que hacer tales cosas. O sentir, o hacer, o pensar, o actuar de cierta manera, es. ¿no? Sí, creo que eso sería el momento en el que estamos ahorita, ¿no? Particularmente como varones. Y que sí requerimos aprender a dialogar, a reconocer y sobre todo a darle nombre a lo que sentimos, porque no estamos acostumbrados a nombrar las cosas. Estamos acostumbrados a hacer y a resolver, ¿sí? Enfocamos, decimos, esto es así, ¿cómo se resuelve? Esto es así, ¿cuál es el camino que tengo que seguir? Pero mirarnos interiormente, reconocer toda la cantidad de elementos, todo el mare magnum de emociones, todo el mare magnum de sentimientos y de frustraciones que tenemos que primero identificar y después acomodar, pues implica un trabajo muy largo, ¿sí? Y en ese sentido, pues sí, las mujeres tienen que tenernos un montón de paciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente necesitamos aprender a trabajar sobre eso, ¿no? Esta cultura, este siglo XX ha hecho que los varones seamos muy duros, muy rígidos, ¿sí? Claro, hay casos extraordinarios y sobre todo en el mundo de las artes, los varones sí expresan, sí cuentan, sí sienten, se permite eso, ¿no? Y incluso aunque sean estigmatizados porque están en este ambiente artístico, son ejemplo de lo que realmente podemos ser como seres humanos, ¿no? O si algún día tienes oportunidad de sentarte a escribir, de sentarte a dibujar, de sentarte a pintar, de cocinar, experimenta, porque eso te va a ayudar a sentir cosas y te va a ayudar a liberar aspectos de tu personalidad que pudieron haber estado guardados por mucho tiempo porque le respondiste así. Claro, eso está padrísimo porque me parece como derribar estos estigmas, ¿no? Y entrarle a otros temas. Mucho de lo que se maneja alrededor de la masculinidad, digamos, ¿sí? Es este tema de la violencia y sexualidad, y a veces es como muy, muy ligado, ¿no? Ahorita que decías del arte, lo pienso así. O sea, mucho del tema en lo masculino en el arte va vinculado a la sexualidad, y a veces no se exploran como estas otras facetas, pero lo pienso que tal vez es como en este tema que estabas mencionando ahorita, de que pues todo te va encaminando hacia ciertas cosas y no te puedes salir más allá porque te empiezan a cuestionar, ¿no? Entonces, en la medida en que vas teniendo esta libertad de poder entrar en contacto con otras partes de tu vida, poder explorar, poder saber cómo te sientes con ello, vas rompiendo como con estos temas de género y por ejemplo, esto que mencionábamos hace rato, ¿no? De no porque seas mujer tienes que estar en la cocina y no porque seas varón tienes que estar fuera de la cocina, ¿no? O sea, es llegar a este punto de ser un humano funcional, con una vida adulta e independiente, que no, o sea, que vas a aprender a hacer lo que necesitas para mantenerte a ti como persona y ya después poder realizar como esta exploración y vincularte con el otro, ¿no? Desde donde esté. Me parece maravilloso. Sí. Estoy así como en un momento de revelación. Sí, claro. Sí, claro. Y tendríamos que realmente, creo que ese sería nuestro enfoque como personas, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo me desarrollo yo como persona? Independientemente de si voy a cumplir con un mandato de género o no, ¿no? Porque tanto hombres como mujeres buscamos cumplir eso, porque como decíamos hace rato, felicidades es un niño, felicidades es una niña, y eso es
todo viene con así con un costal lleno atrás. ¿no? Ajá, claro. La torta bajo el brazo que te ponen, que te imponen al nacer, culturalmente hablando, desde la perspectiva de la identidad de género, es eso, ¿no? Sí. Felicidades, es una niña. Uy, qué maravilla, tienes una princesa en casa. Tienes un príncipe en casa. ¡Ah! Sí. Ya con esas dos palabras Ya. te soltaron todo. Sí. Exacto, bienvenido a la vida, ¿no? Aquí está tu vida, recórrela. Y finalmente tú construyes tu historia, ¿no? Puede ser el héroe, puede ser el guerrero, puede ser quien quiera ser, ¿no? Totalmente. Si quieres ser la heroína de tu historia, padrísimo, ¿en qué te vas a convertir, no? Sí, y si quieres ser el dragón, Sí, está perfecto. O la bruja. Sí. Sí, claro. Sí, Digo, ahí está la obra de teatro de Richard. Sí, claro, buenísimo. Que a mí se me hace una historia fantástica. Sí, A propósito de liberarte de eso. Ajá. ¿no? Sí, de lo que te impone la sociedad. Finalmente, ¿tú quién quieres ser? claro. Que ese es parte del trabajo de la naturaleza, del ser persona. Ser, aprender a ser tú mismo, independientemente de la carga social que nos impone. Sí, y ya eso lleva toda una vida. Sí. Y eso es bastante trabajo para toda Y una así vida. necesitamos también toda una vida para poder alargarnos con el Abordar tema todos todo el los tiempo. temas. Sí, Ajá. está padrísimo. Muchísimas gracias, Sí. Manuel, por aceptar la invitación, por estar aquí, por compartirnos. Ujú. Sí, si nos queda claro algo es que, bueno, son temas de donde podemos cortar mucha tela. Sí, cada vez Y segundas y que terceras seguro partes, vamos ¿no? a continuar adentrándonos, pero de entrada establecer como este diálogo y empezar a quitar como un poco esos velos de estigmas sobre los géneros y las relaciones entre ellos. No, y que yo creo que también está bien padrísimo. chido porque sí siento que ahorita muchos hombres ya tienen como esta inquietud y no saben, por ejemplo, con quién apoyarse o a dónde acudir o qué hacer. Claro. Entonces, si tú... O que ya no son tan raros, ¿no? O sea, que sí hay más y que están ahí, pueden buscar, ¿no? Sí, igual si tú tienes así como... Pues te pueden buscar o te pueden Sí, como... claro. O si quieren buscarme, podemos hacer alguna plática, alguna charla con todo gusto. Pues compartes dónde te pueden encontrar, si tienes Sí, ahí les dejo mi página teléfono y todo. Ya, bueno, están redes en sociales. contacto en Facebook. Estoy como manuel.mora.54 en Facebook. Okay. Y la misma cuenta en Instagram. Va. Si alguien, podría ser padrísimo desarrollar un proyecto así sobre masculinidades. Sí. Que hace mucha falta. Ya hay, insisto en que ya hay, se ha trabajado mucho. Aquí en México y en particular en Guadalajara hay aproximadamente 30 años de estudios sobre masculinidades. No es algo nuevo, pero no se difunde. No es nuevo, pero a la vez sí, ¿no? Que son 30 años contra no sé cuántos de historia. Exactamente. ¿No? Claro. Sí, claro. Pues muchísimas gracias, Manuel. Sí, muchas gracias. De tenerte aquí. Me han invitado. Sí, ya seguiremos charlando sobre este y otros temas. Sí, pues a todos los que nos escuchan allá, si tienen alguna duda, si quieren opinar, que sus comentarios siempre nos hacen muchísimo bien. Claro, cuéntenos cómo les va en este tema. Sí, cómo viven su masculinidad o qué les ha tocado vivir, como si tienen hijos, cómo se lo transmiten a ellos, ¿no? Las familias, amigos, etcétera. Así es. Y recuerden seguirnos en redes sociales. Suscribirse, darle like y si les gustó y encuentran algo valioso aquí, pues compartir. Ayúdanos a darle la vuelta al mundo. Así es. Hasta la próxima. Bye.